¿Qué tal, estimado radio escucha y televidente? Un placer poder compartir con ustedes su programa Claro y Oscuro. Pretendemos a través de nuestra programación llegar hasta ustedes con temas que son de sumo interés para la sociedad. En esta ocasión, considero que es importante para todos aquellos grupos religiosos, hablo grupos cristianos, que de alguna manera están tratando de llevar ante las sociedades de todo el mundo un pregón al evangelizar la doctrina que Cristo establece hace más de 2000 años. Para nosotros es un placer poder producir para Berea Internacional este es su programa Claro y Oscuro. En él pretendemos desde luego discernir, llegar a la esencia de lo que es el formato doctrinario de esta institución, que analizándolo a nivel, digamos, global como periodista, como investigador, para mí ha sido un privilegio poder estudiar un tanto a fondo el contenido de esta doctrina y sobre todo los resultados que está brindando a una sociedad que necesita urgentemente de algo nuevo, algo que venga realmente a transformar la vida de los hombres por la situación que se está viviendo en cuanto a corrupción, violencia, hablamos homicidios, hablamos robos, hablamos inseguridad y tantos problemas de corrupción que hay, incluso no solamente en los gobernantes, sino en algunos grupos religiosos. Para ello, hoy tenemos un tema que está relacionado a un grupo de personas que pertenecieron a la luz del mundo. Queremos hacer algunas observaciones, aclaraciones, para que usted, estimado radio escucha y televidente, tenga la oportunidad de conocer de una manera fehaciente, verdadera, genuina, cuál es el trasfondo que encierra precisamente esta problemática en una de las organizaciones más importantes en la República Mexicana y en el mundo, por su formato doctrinario, por ser un ejemplo social, por ser una institución que en verdad ha transformado la vida de millones de seguidores. Para esto tengo el placer de que me acompañan. Mauricio Castillo, vamos a empezar contigo. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Rubén. Muy contentos, gracias a Dios, de estar aquí nuevamente en tu programa. Gracias por la invitación. Agradezco mucho tu asistencia. A Zanet Reyes, bienvenida. Gracias. Eran primero las mujeres, pero rompemos el esquema con todo respeto. Está bien. Guillermo Quirarte. Muy bien, Rubén. Gracias por la invitación y una vez más, ¿verdad? Agradecer a los radioescuchas, ¿verdad? Que ojalá tengan pues a reflexionar en este tema tan interesante que se presenta el día de hoy. Santiago Vázquez Mesa, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Rubén, agradecemos pues la oportunidad que brindas para llegar a toda la sociedad que siempre sigue tus programas en Nueva York y en toda esta área y esperamos que este tema que estás abordando pues es muy importante. Bienvenidos una vez más al programa y me gustaría desde luego pues abordar lo que es la temática sobre la confiscación. Vamos a empezar con este punto que es muy interesante, por lo que se está dando, digamos, en contra de esta institución. Sabemos de antemano que hay una serie de acusaciones, señalamientos de personas que pertenecieron a esta institución religiosa, que afortunadamente como periodista me ha tocado conocer a muchos de ellos. Por otro lado, vivir en cercanía, vamos a decir, parte de este problema, al estar enterado desde hace muchos años de cuál es el formato, la manera en que se ha venido violentando precisamente la paz social de esta institución. Y por ello, bueno, vuelvo a repetir, quisiera que analizáramos estos puntos. Está de por medio lo que es la confiscación de bienes, que es uno de los puntos que vamos a tratar, que se lleva a cabo en esta institución.
Hay una información, Mauricio, Santiago, Azanet, Guillermo, que se da cuando se programa la Santa Cena a realizarse aquí en Washington y en 6 estados más de la Unión Americana. En ese entonces se pretendió de alguna manera afectar en el aspecto económico, digamos, a la institución, confiscando, vamos a decir, o congelando las cuentas bancarias bajo argumentos no muy claros. No obstante, digamos, de que se hizo la primer maniobra, digamos, de que congelar esos pues, fondos que tiene la institución, se llevó a cabo, digamos, la celebración de la Cena del Señor con un grande éxito. No sé si tuvieron alguna información respecto a eso. Fue la Santa Cena que celebró aquí se celebró más bien aquí en Washington, fue Sí. exitoso, Rubén. Hubo cerca de 6.500 personas reunidas y eso impactó también a la sociedad, lo cual muchos se llevaron la sorpresa. Y había testimonios de las mismas personas que pues, nos facilitaron el mueble, quedaron sorprendidos de la orden y de todo lo que estaban viviendo. Les tocó verlo en parte a Sanet, un gran éxito donde pues miles de personas. Y Sí. no tan solo Sí. quisiera analizar la palabra éxito. Fue un éxito no tan solo en todas las personas que nos congregamos juntos, sino también el objetivo de tener la comunión con Cristo. Fue un éxito. Definitivamente. Sí. Bueno, me gustaría darle entrada, digamos, al editorial para que de ahí vayamos nosotros sacando conclusiones y ver en qué forma podemos ir clarificando este panorama. Hablábamos de que la confiscación de bienes en la luz del mundo es un atentado definitivamente contra la libertad religiosa. Y vamos a verlo por qué razón. Cuando se tiene una consigna, en este caso una obcecación, a causa de una frustración, de una ambición, vamos a decir, de extravíos personales, pues se alinean a esas personas, vamos a decir, inconformes, aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, algo que se dio, digamos, en el pasado y que ahora en la restauración de la iglesia vuelve a repetirse. Pero hay algunos puntos que vamos a remarcar en esto. El poder de Satanás contra los predestinados precisamente por Dios. Hablamos de que la persecución contra la luz del mundo es una obstinación clerical o fue una cortina de humo, vamos a decir, para tratar de cubrir todos los problemas que hay dentro de la Iglesia Católica Romana. Esto lo vamos a analizar muy minuciosamente porque creo yo que cuando 6 millones de personas dan testimonio de una vida ejemplar, de una trayectoria perfecta, tanto en la doctrina como en la revelación, como en el comportamiento, vamos a decir, de quien representa la iglesia, entonces quiere decir que estamos hablando de algo que marca una diferencia contra toda acusación, todo señalamiento, persecución que se quiera llevar a cabo. Es lamentable que los gobiernos se presten, y en esto quiero aclarar una situación, estimado radio escucha, televidente. Quienes se suman a este tipo, vamos a decir, de demandas, son personas que tienen al final del camino una inclinación religiosa, personas que tienen un compromiso moral, espiritual, religioso con su institución y sobre todo con algunos sacerdotes, sean, digamos, en este caso, monseñores, sean cardenales, en este caso directamente con el Papa, que es donde se tiene, digamos, de alguna manera un acuerdo para tratar, digamos, de ir en contra de todos aquellos que son opositores. En el desarrollo del tema, estimado radioescucha y televidente, vas a darte cuenta por qué mencionamos esto con propiedad, y no es a la aventura. Dice por ahí un dicho no muy bien aplicado, que cuando pues, se dice que la gata es parda es porque se tienen, digamos, los pelos en la mano. En este caso tenemos pruebas donde se muestra claramente que aquí hay una consigna de alguna manera en contra de esta institución religiosa. Históricamente los hombres de Dios, no hay que olvidar, fueron desde luego despreciados por hablar con la verdad. Vamos a darle entonces entrada, digamos, a lo que va a ser el tema. En el mundo religioso se han desintegrado instituciones, ideologías
y ambiciosos proyectos relacionados con la fe. Hablamos de iglesias, hablamos de dogmatismos, entre otros formatos doctrinales que simpatizan con la simonía, con la poligamia, con los extravíos, digamos, personales. Estamos hablando de estructuras doctrinales en donde la imposición y el engaño, digamos, ha permeado desde siempre, donde la doble moral está presente, en donde el mercantilismo definitivamente es el objetivo de estos grupos religiosos, en donde el poder por el poder, en cualquier, digamos, sentido, ya sea de gobernabilidad, ya sea de imposición, vamos a decir, del reconocimiento de una sola iglesia, ha estado presente a través de 2000 años dentro de lo que viene siendo la institución romana. Hablamos también que media mucho la envidia, las ambiciones personales, que se posesionan en la persona, manifestando pues a todas las sociedades del mundo el dominio que ejerce el padre de la mentira. En esto me gustaría tuvieran ustedes una participación. Hay un poder, Mauricio, Guillermo, Sanet, Santiago, hay un poder que va más allá de lo que viene siendo lo natural. Estamos hablando de un poder que bíblicamente, proféticamente, históricamente, y ya digamos en la manifestación de la gracia en los tiempos de Cristo, hay un poder denominado de Satanás, un espíritu que viene siendo el padre de la mentira y que ha sido, digamos, desde luego el señor de la oscuridad, de las tinieblas, que muchos profetas anunciaron en su momento. Decía uno de ellos, aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Estamos hablando de una desgracia que iba a estar ejercida por ese poder, por ese padre de la mentira. ¿Qué pueden hablarme respecto a eso? Los apóstoles mandaron cartas a las iglesias, a la iglesia primitiva, y les comentaba y les decía, porque vuestra pleito, nuestra batalla no es contra carne ni contra sangre, sino contra malos espíritus que gobiernan en los aires. Así es que la lucha no nomás es contra personas, cuando ellos hablan de la doctrina, más bien también lucha contra espíritus inmundos que andan sobre los aires, Rubén. Ese padre de la mentira, ¿cómo lo perciben ustedes desde su punto de vista? Es un poder, Rubén, dominante del enemigo, de la obra de nuestro Dios, que está, hermanos, sobre toda la humanidad. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el mundo entero está bajo el poder del maligno, porque ese poder de ese espíritu de Satanás domina y reina entre los que son afines a él, ¿verdad? Es curioso, Guillermo, ¿verdad? Interesante ver cómo ese poder, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se manifestó. Y hoy en día se sigue manifestando. De esa manera, con engaño, ¿verdad?, con difamación, lo estamos viendo, ¿verdad? Cómo persiguió, cómo actuó en el tiempo del Señor Jesucristo, en el tiempo de los apóstoles. Fue un poder que siempre estuvo en contra, ¿verdad? Y en este tiempo lo seguimos viendo de la misma manera. Fíjate que desde el primer siglo de nuestra era, estamos hablando donde la perfecta doctrina establecida por Cristo, y esto es interesante, estimado radioescucha y televidente, miren, cuando se habla palabra de verdad, cuando la revelación de Dios se manifiesta, en este caso cuando la gracia se manifestó en la aparición de Jesucristo hace ya 2000 años, un poco más, se dio un fenómeno realmente de inconformidad entre la sociedad de ese entonces. Estamos hablando que de por sí venían teniendo una lucha entre los ancianos del pueblo de Israel, gente que se doctaba de ser conocedores. Y había entre ellos doctores de la ley, que quiere decir que gente que se había metido a fondo a estudiar lo que era, digamos, el contenido de la ley. Estos maestros, muchos de ellos los destaca la Sagrada Escritura, grandes conocedores, empezaron a ser los opositores, digamos, de Cristo. Estamos hablando que en el cumplimiento de las profecías,
Jesucristo viene exactamente, pues a ser la luz del mundo, vamos a llamarle, porque eso era Jesucristo, una luz en este mundo de tinieblas y oscuridad. Quiere decir entonces que su palabra, su doctrina, su predicación, su ejemplo, todo estaba unificado en un mismo sentido, que hacía perfecta la doctrina que él estaba estableciendo para que los hombres alcanzaran salvación. Pero resulta que el ministerio de Cristo, el ministerio apostólico, la iglesia primitiva cristiana espiritual, no fue suficiente esa manifestación para poder frenar en el hombre esa perversidad, esa difamación, esa, digamos, forma de querer ir en contra de un maestro perfecto en toda su vida, y así estaba visualizado por algunos de los profetas, que como cordero sería llevado, digamos, al matadero y que no abriría su boca. No había en él mancha, no había en él pecado, no había forma de acusarlo. Estamos hablando de una vida perfecta y sin embargo estos grandes conocedores supuestamente de la ley no fueron capaces de cambiar su forma de pensar y lo llevaron, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces estamos hablando de que este fenómeno de oposición ya venía desde entonces, digamos, marcando un perfil en aquellos que iban a ser enemigos, en este caso de la cruz de Cristo, enemigos de la iglesia fundada por Jesucristo. Y si hoy hablamos nosotros, vamos a decir, de la restauración de esa misma iglesia, ¿qué es lo que se puede esperar? Bueno, mira, Una opinión de ustedes. mira Rubén, simplemente en lo interno de sus mismos apóstoles, sus mismos discípulos, simplemente por un perfume que se derramó, una libra de perfume que es de nardo puro, de mucho precio, que ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, María, y la casa se llenó del olor del perfume. Y fíjate, y dijo uno de sus discípulos, Judas, hijo de Simón, el que la había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a todos los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Fíjate, por un perfume, y que no le costó nada a él, brota la envidia, el enojo. Esto era apenas el principio, vamos a llamarle, de su ministerio. de lo que iban a empezar ellos, digamos, A ver, a observar. Viene la comida. Sí. Decían de uno de ellos, Comelón. Este es un comelón Y bebedor. y un bebedor. Y el otro. Y del otro, Este decían, demonios tiene este porque no demonios come tiene ni bebe. Porque ni come Ni ni bebe. Sí. Y ese espíritu Sí. maligno, Rubén, tiene un origen. Mientras no se ven afectados sus intereses, ahí está en un estado de confort, no ataca. Sí. Pero cuando comienza a ver que sus intereses son Trastocados. entonces comienza a brotar esa envidia al ver el crecimiento y la prosperidad. Porque cuando Cristo comienza su ministerio, pasaba como desapercibido. Pero una vez Cristo llama a sus apóstoles y comienza él su ministerio a ejercer con autoridad y a manifestarse a través de los milagros y las grandes maravillas que hacía, comienza a enardecerse el corazón manejado por el poder del espíritu de Satanás. Y es cuando entonces Anás y Caifás, olvidándose de los mandamientos que por la ley fue dado y ellos estaban bajo ese régimen, se olvidaron también de aquella vestimenta tan pulcra que vestían y de aquella inscripción en su frente que decía Santidad a Jehová con letras doradas, para perseguir a Jesucristo, viendo a ver de qué forma lo atacaban para desvirtuar aquellas obras tan maravillosas que él hacía. Tocaste un punto muy interesante. Mientras no eran afectados, en este caso, digamos, sus intereses, pero Exactamente. hay algo muy importante, la cuestión de conciencia. Mientras sus conciencias no eran redarguidas, estaban tranquilos. Sí. Pero cuando llegaba, digamos, la palabra,
No vamos a ir muy lejos, el ejemplo cuando llevan a aquellos fariseos, aquellos hipócritas, digamos, a la mujer que fue allá del derecho adulterando, iban con ansias de sangre, querían ver lo que la la sangre mataran. corriera. Según ellos cumplir. Y a lo en que un iba, celo ciego, torpe. ¿eh? a Sí, lo que adelante. iba Rubén es que en estos tiempos ese espíritu, como sigue operando y reinando en algunas mentes, usa también en estos tiempos a algunos personajes, como por ejemplo de algunos medios de comunicación, algunos reporteros que, olvidándose también, como Anás y Caifás, de aquella vestimenta tan pulcra y de la ley de Moisés, olvidándose ellos también de ser objetivos, Sí. comienzan a hacer señalamientos fuera de lugar. Fíjate que en ellos puede haber alguna razón, Mauricio, perdona que haga esta observación. Sí, En ellos puede haber una observación porque, por ejemplo, lo digo como periodista, hay periodistas que son amarillistas, periodistas que son sensacionalistas, periodistas que buscan la de 8 columnas, tratando siempre de impactar y llamar a la sociedad, aunque tengan ellos que mentir. Muchos de ellos al servicio de intereses, vamos a decir, ya lucrativos, religiosos. Entonces, automáticamente hay por ahí una connotación de sentimiento moral o de creencia que los conlleva a tratar de alguna manera de estar viendo la hoja, más bien en el ojo ajeno, lo que es La viga. no la viga, sino la pequeña basurita, la vamos paja. a decir, la paja. Y es que son manejados. Antes que ver, vamos a decir, la viga que cargan en los ojos, ¿no? Tú poníamos un ejemplo, aquellos que llegaron con celo queriendo pero entonces viene la palabra, y la sola palabra, esto es lo importante que quiero que vayamos destacando, la sola palabra de el Señor, si alguno es libre de pecado, de Tire, conciencia, Pues, arroje la piedra, y mátenla. el primero. Sí. Pues sí, hay que matarla. Entonces, de ese grupo que iban enardecidos, se fueron yendo. Uno a uno. El maestro disimuladamente, con una palabra de conciencia que no pudieron tolerar, Claro que no. se dieron media vuelta y se fueron. No aguantaron aquella palabra que no llegó a sus era conciencias. soportable para ellos. La conciencia los traicionó. Sí. ¿Qué es lo que sucede en el mundo actual con tanto falso religioso, tanto falso Cristo, tanto falso predicador, en donde cuando oyen una palabra de verdad, no la pueden resistir? Ahora, vamos a lo que decía el Señor en su momento. Dice Cristo, dice unas palabras en su defensa: muchas buenas obras, dice, he mostrado de mi Padre. Y luego dice: ¿por cuál de ellas me apedreáis? Hablamos de gente intolerante que no podían ver en Cristo la perfección de una vida, que no tenía de qué ser Señalado. acusado. Exactamente. No aceptaban porque veían. Sí. Veían la perfección en el Señor Jesucristo en todo lo que hacía. Pero eso les daba dolor, les daba envidia porque estaba apartando, les estaba quitando a ellos el poder. Sí. ¿Verdad? Y es por eso que ellos reaccionaban de esa manera, como en esos tiempos de la misma manera, ¿verdad? La iglesia, la luz del mundo, me llamaba la atención escuchar a un periodista que asistió, se dio, por decir, la libertad de ir a visitar la hermosa provincia. Sí. Una institución que está casi a 100 años de haber instituido, y tú como periodista consideras que 2 días visitar a la iglesia pueden conocerla. Es imposible. Es muy difícil. Imposible. Muy difícil. Se puede tener una percepción Sí, muy leve, ligera, completamente, ¿no? Sí, muy así ligera. es, así es. Y este hombre fue nada más 2 días. Sí, Y se vino con lo poquito que alcanzó a ver, pues se vino contento. así es. Pero no se da el tiempo, porque como volvemos a decir, hay cosas de trasfondo que Hay no le otros intereses, permiten. ¿no? Sobre Sí. todo cuando hay una consigna, una línea, vamos a decir, editorial, en donde van con todo tratando, digamos, de dañar, sin tomar en cuenta realmente qué hay atrás de todo ese comportamiento. Ahorita, por ejemplo, lo que viene siendo la institución, la Iglesia Luz del Mundo, en relación a lo que mencionamos al inicio, la confiscación, vamos a decir, de cuentas, es algo que realmente la Iglesia no tiene nada que
ocultar, que esconder. ni que esconder. es. Claro La que iglesia ha sido muy transparente en limpia, en ese aspecto. ordenada. Salió por allí una información que me llamó la atención como periodista porque tuve la oportunidad de ir exclusivamente a hacer 2 viajes a Puebla y conste, estimado radio escucha y televidente, que puedo decir, tengo las pruebas en la mano. Esa ocasión fui porque escribí un libro relacionado precisamente a un tema que lleva por ese camino, vamos a decir, el contenido. En ese convento de Santa Mónica en Puebla, y quiero señalar esto, Sí, adelante, porque hubo Román. una visita que hicieron las autoridades federales a la hermosa provincia, Sí, en la madrugada de uno de estos días, que para investigar a ver qué ocultaba, vamos a decir, la iglesia dentro de su esa estructura, parte, digamos, sabemos que adentro, pues hay desde luego oficinas. 3, 4, vamos a decir, salones enormes en el Basement. basement, El sótano. exactamente, que es el sótano. Sótano. Y hay ahí pues un pasadizo que hay, digamos, para cuestión de seguridad de cualquier situación. Pero nada que ocultar, una institución transparente. Me llamó la atención y dije, bueno, ¿hasta dónde llega, digamos, una consigna de un gobierno, vamos a llamarle, Confesional. confesional o no confesional? ¿Hasta dónde se llega cuando no se tiene, vamos a decir, la calidad moral para haber actuado de una manera justa, correcta, digamos, con todas las demás instituciones? Sí, transparente. Yo fui a ese convento y creo que estos pensaban, como dice el dicho, ¿verdad? Piensa el león que todos son de su Condición. de su condición, ¿no? Pero en esa ocasión, la primera vez que fui, pues son 3, la primera vez que fui muchos años atrás, vi una historia totalmente diferente. Me tocó bajar hasta el basement, los sótanos que tenían en ese convento, que fue cerrado precisamente por Plutarco Elías Calles, en los tiempos en que la iglesia se levantó en contra precisamente del gobierno. Así es. Fueron a ese convento y lo que encontraron es algo que jamás se había dado a conocer de la Iglesia Católica. En ese convento, que era para monjas pues que eran consignadas para no tener salida, de clausura se les llama, se encontraron cientos de fetos, monjas empotradas en las paredes de ese basement, de esos túneles, precisamente porque no salían a la luz pública. Una vez que ellas daban a luz, ahí extraían el feto, era separado del cuerpo de la mujer. Si la mujer moría, empotrada en la pared, era un cementerio. Me tocó Cientos. estar en esa primera historia. Cuando regresé la segunda vez, ya había habido un cambio. Sí. La historia ya estaba variando. La tercera vez, cuando fui yo para poder tomar algunas pruebas, había cambiado y Todo. habían sellado Todo. todo aquello que había quedado en oculto porque el gobierno aparcero, Cubrió. de acuerdo con ellos, Sí. Cubrió. encubriendo todas esas bestialidades que habían cometido. Bueno, voy a dejar hasta aquí, vamos a regresar porque es interesante el tema que estamos abordando. Vamos a ir a un corte y regresamos, estimado radio escucha y televidente. Está usted viendo Claro y Oscuro. Regresamos, está usted viendo, estimado radio escucha y televidente, Claro y Oscuro. Estamos hablando de una historia que se repite, digamos, en la Iglesia de la Restauración, cuando todos aquellos, digamos, sacerdotes, religiosos, evangélicos, filigreses, personas que se unen, vamos a decir, a una acusación, ex de luz del mundo, vamos a llamarles, que de alguna manera fueron utilizados como carne de cañón precisamente para poder llegar al fondo de lo que quieren, atacar una institución que no tiene de qué avergonzarse, una institución en donde los más de 5 millones de creyentes
dan testimonio de quién es su líder religioso, en donde se conoce a cada uno de aquellos que están haciendo señalamientos, acusaciones, y que no tienen realmente una muy buena moral, y algunos de ellos pervertidos, que pues ya nos dará por ahí una referencia a Zanetti incluso de un personaje de estos que conoció y que hoy aparecen en las manifestaciones con pancartas. Estamos hablando de un hombre sucio, corrupto totalmente, que vive en amorío con otros de su misma especie. Bueno, vamos a entrar con lo que estábamos mencionando. Una historia que se repite en la Iglesia de la Restauración, en donde los mismos espíritus brotan, vamos a llamar, para formar ese tipo, digamos, de protestas en contra, digamos, de una institución que, vuelvo a repetir, no tiene de qué avergonzarse. Mencionábamos al término del primer espacio sobre lo que me toca ver, digamos, en ese convento, y si me permiten, Adelante, Rubén. Claro Mi que sí. participación a ustedes, esto es muy interesante. Lo tengo escrito en un libro que por ahí se agotó, ya habrá tiempo para algún día volverlo a repetir. Estamos mencionando sobre que la segunda visita que hice a ese convento, ya la historia había cambiado. Pero todavía podía uno llegar a los lugares antes mencionados. Para poder tener un contenido ya más a fondo con gráficas, regresé una tercera vez. Y la historia había sido cambiada totalmente. Incluso la persona encargada de ese convento de Santa Mónica en Puebla, tuve una entrevista con ella, porque me llevaron hasta un último reducto en donde baja uno una escalerita que supuestamente iba para ese Deiman, iba para ese sótano, Ya está y ya cubierto. estaba clausurado. Está totalmente. sellado ya. Ya no había forma de llegar. Cuando yo le hago alguna interrogación a la encargada, me confesó algo que me impresionó. Yo soy hija de uno que estuvo al cargo, dice, de este convento cuando se abrió ya para el público. Mi padre me traía de pequeñita aquí, dice, a este lugar. Y eso que usted me menciona, dice, Sí, es cierto. yo lo vi. Sí. Me acompañabas a esa ocasión, parece, Santiago. Sí, Y decía ella, yo vi ese lugar. sí es cierto. lo que La ustedes- única parte hasta donde nos llevó fue en la torre alta, donde está la cúpula del templo, y había unas rejillas muy diminutas, no se notaban. Es más, del interior del templo hacia arriba, no se miraba que fuera, digamos, una persiana, algo parecido a una persiana, donde podían las monjas contemplar a las gentes que iban precisamente a la misa. a misa, porque estamos hablando, eran de claustro, no podían salir, entraban y ahí se quedaban. Entonces, hasta ahí llegamos todavía, me acuerdo que me asomé, pues ya ahí estaba, se miraba al interior del templo, pero ya todo lo demás había sido clausurado. Me dice la muchacha, yo estuve de pequeñita en estos lugares, mi padre me traía. No le puedo decir por qué razón, pero sí me asentó por cuestiones de sanidad. Digo yo, Sanidad. estamos hablando cuando ya había pasado cualquier peste que pudo haber habido ahí por cuestiones de la, sepultura de fetos y de monjas enclaustradas. Estamos hablando de una historia que es real, que es verdadera. Me toca más adelante en ese libro, también yo resumo esta parte de la historia. Me toca ir al Hospicio Cabañas. Sí. Quería yo saber exactamente cuál era la situación que se vivía en algunas partes donde no permitían bajar. Uno de los encargados se abrió de alguna manera en confianza y me habló de los túneles que existen desde la catedral. Ah, que Hospicio Esta Cabañas. es una versión real, verdadera. No son inventos. Desde catedral hasta el Hospicio Cabañas Hay túneles. había túneles que llevaban precisamente a los prelados, por no decir estos pelados, estos religiosos, cardenales o obispos, sacerdotes, los llevaban hasta el lugar donde estaban los niños, Así es. precisamente porque era el Hospicio Cabañas donde se dio a conocer a causa de los niños que ahí vivían.
Imaginemos nada más, estimado radioescucha y televidente, hasta dónde llegaban estos, digamos, seres inhumanos con sotana para llevar una vida totalmente destrampada. ¿Cómo es posible que el gobierno todo eso lo haya ocultado? Estamos hablando de los gobiernos precisamente. Confesionales. Pues confesionales, no vamos a llamar colores ni nada de eso. Gobiernos confesionales. Exacto. Que estaban de acuerdo con ellos y que los encubrieron y los siguen encubriendo todavía hasta este día. ¿Cuántos casos de pederastia no hay en Guadalajara y en México que han sido encubiertos precisamente por estos gobiernos confesionales? Así es. Pero cuando se trata de ir en contra de una institución Que es verdadera. que ha mostrado al mundo La verdad. de lo Dios. que es realmente el ejemplo de su doctrina, del comportamiento de sus ministros, que tienen cero tolerancia precisamente si algo, digamos, no están haciendo correcto. ¿Cómo es posible que traten, digamos, de aprovechar para ir en contra de una institución a la que tratan de acusar de una y de otra manera? ¿Consigna? Si pudiéramos decir. Sí, consigna. Consigna. Sí. Cortina de humo para Así poder es. tapar, vamos a decir, todas las barbaridades que ha han hecho en el cometido la pasado. institución a través de la historia. Sí. Cuando un gobierno, vamos a decir, en este caso de los pasados, tuvo, digamos, la capacidad para poder llegar al fondo de tantas acusaciones, menos el gobierno pasado de los panistas, vamos a llamar, que están Menos. ligados con la religión, con los religiosos. Hoy el actual gobierno está tratando de llegar, digamos, al fondo de muchas corrupciones, pero, por favor, ¿qué tanto conocen de la luz del mundo? Decías tú en ese aspecto, si van por 8 días, si van por 2 días. ¿Quién 2 dijo? días, Tú. 2 días nada más. Si van por 2 días a querer investigar la iglesia para conocerla a fondo, Posible. por favor, hombre. Soy periodista, soy investigador, he andado con muchos grupos evangélicos, e incluso gente religiosa como fueron los monseñores Rodríguez Guillén, el sacerdote Juárez Ubaldo, la Madre Superiora Dolores Mesa. He andado entre esta clase, digamos, de gente, digamos, que no vivía de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Gente que se convirtió a la iglesia por lo que vio, por lo que oyó, porque creyó. Así No es. estamos hablando de algo que, por favor, que el gobierno trata de llegar, digamos, a la corrupción de una institución que ha sido ejemplar. Yo creo que esto habla claramente de que algo está muy podrido dentro del sistema, vamos a decir, judicial, dentro del problema de gobierno, dentro de los compromisos de gobernantes, digamos, confesionales. Algo está muy podrido Sí. para no trastocar ninguno de estos temas. Así es. ¿Alguna opinión? Me llama la atención, o sea, recordar lo que aquel hombre llamado Marcial Maciel, que por muchos años Muy buen punto. tuvo muchas demandas, pero siempre fue encubierto. Aún posteriormente, cuando se comprobó, cuando aceptaron su comportamiento, creo yo que había muchos más involucrados que habían encubierto, pero solamente castigaron a él. Sí. Y a los demás no los castigaron, es más, ni los mencionaron. Fíjate que ahí hay algo interesante que valdría la pena añadir para nuestros redescuchas y televidentes. Caso Marcial Maciel. Fue totalmente protegido por Juan Pablo, Así fue. precisamente. Primero, Así es. teniendo acusaciones directamente ya, digamos, a nivel, digamos, de gobierno aquí en México, de procuradores ya, digamos, de justicia, donde ya estaban las demandas y todo eso, el hombre se les fue. Sí. ¿Dónde estaba Marcial Maciel cuando era buscado porque tenía ya muchos señalamientos de abusos, digamos, sexuales? ¿Dónde estaba Marcial Lo Maciel? tenían en Roma, lo estaban protegiendo allá. Estaba en Roma, Así es. protegido por el Papa, encubierto por el Papa, y nadie podía tocarlo Nadie. No. porque es un Estado, ahí sí ya se convierte en Estado, no en una Ahora sí institución es un religiosa gobierno, de moral, es Estado. Sí. un Estado en donde no podían ir, digamos, Ningún los gobierno procuradores de justicia, ir por él. ¿No? Y allí estuvo hasta que ya casi al término de su vida, lo estaban preparando, estimado radioescucha y televidente, para subirlo a los altares.
Ya tenían toda la inversión, Preparado. el cuadro estaba ya preparado para subir a Marcial Maciel a los altares. ¡Qué barbaridad! Así Para es. hacerlos santos, Lo para que que lo hace adoren. el poder Imagínate económico, nomás. Lo que hace el el poder poder. religioso, Así es. por encima de toda moral, de toda justicia, de toda verdad. Esto, estimados radio escucha y televidentes, es a lo que no ha escapado la Iglesia de la Restauración en este tiempo. Uno de los puntos que me gustaría abordar, porque no nos va a dar mucho tiempo, es, digamos, qué es lo que sucede en la ciudad de Guadalajara en 1994. Hubo una reunión, un CELAM parece que se llamaba, una Sí. reunión de obispos de Latinoamérica. Fue el Chelán, Rubén. Y allí hicieron ellos un acuerdo, unas declaraciones. Como periodista yo andaba en esos tiempos por aquellos lugares. Uno de los obispos de Colombia salió precisamente en una conferencia de prensa y dijo: todos los recursos económicos, materiales, físicos, en contra de la Iglesia, la luz del mundo. La enemiga número uno a vencer. de la Iglesia Católica. Palabras textuales de ese obispo. Hablo 1994. No pasaron más que 2 años, 3 años, cuando se viene un ataque sistemático en contra de la institución, en contra del apóstol Samuel, exactamente en el sentido de lo que hoy se está dando. Sí. Estos inmorales saben que la única forma en que pueden golpear, digamos, a una institución religiosa y a un líder es precisamente yendo con la moral. Tratan, digamos, de presentarse con una moral muy alta, como justos, como correctos, para tratar de golpear a los adversarios que tienen ellos en el aspecto político o religioso, como sea. Sí. Y en esa ocasión estuvo la sentencia. No tardó más que 1 año, 94, 2 años, cuando nos toca hacer una presentación 96, Rubén. precisamente en la Plaza de la Liberación, ahí frente a Catedral, en donde 10,000 jóvenes entre la Catedral y lo que es La Plaza de la Liberación. no, el Teatro de Gollado. Teatro de Gollado. Al centro está ese parque, donde 10,000 jóvenes se concentraron y donde un monseñor Rafael Rodríguez Guillén y un sacerdote Joaquín Juárez Ubaldo fueron a dar un testimonio y retaron precisamente a Juan Sandoval Iñiguez que bajara, porque estaba con toda su gente en la catedral, toda su diócesis. Desde la mañana el evento se llevó a cabo a las 2 de la tarde y se le retó que bajaran para dar respuesta a algunas inquietudes que había, y jamás bajaron. No tuvieron el valor de bajar. A partir de entonces se cocina, digamos, lo que fue el primer ataque contra la institución, su líder, en el 97, donde los medios de comunicación al servicio de la Iglesia, en donde todos estos sacerdotes fueron con todo para dañar la imagen del apóstol, porque sabían que dándole a la cabeza terminaban con el cuerpo. Afortunadamente no hicieron ningún daño, por el contrario, todo lo que pregonaron, todo lo que hablaron en contra de la institución sirvió como un fertilizante, Y creció más. porque de ahí, Creció yo creo más que la te iglesia. das cuenta, Guillermo, Sí, cómo no. el crecimiento fue Grande. O enorme. sea, no puede pasar desapercibido. Sí. Se ha manifestado, se ha dado testimonio a cómo ha crecido el pueblo de Dios y se mantiene firme. Se mantiene firme. Hoy en estas circunstancias también adversas, en Sigue donde están creciendo. en contra de la cabeza para destruirla, Así es. atacando la cuestión ahora económica, porque pasaron supuestamente de una moral, que es lo mismo que hicieron los acusadores, los señaladores. Así es. Hay algunos personajes que su servidor conoce como periodista y que me tocó verlos totalmente corrompidos en sus vidas personales, con inclinaciones totalmente Increíble. antinaturales, como dice el apóstol Pablo, Híjole. que los entregó a una mente depravada para cometer con avidez Así. hombres con hombres, mujeres Mujeres con con mujeres. mujeres. Estamos hablando
algunos de estos que están por ahí levantando pancartas en contra de la iglesia no pudieron permanecer en la institución porque fueron descubiertos. ¿Tú tienes Sí. algo en mente? Sí, Adelante, sí. Sanet, ¿cómo no? Pues había una persona de apellido Berra que ahora está contra la iglesia y dice ser que es por cómo la iglesia se ha comportado, pero no es cierto. Cuando la iglesia acá en Washington, D.C. se iba empezando, mandaron un ministro para acá, era la persona Berra, y la ironía es que en ese momento él buscaba el control sobre todas las cosas. Sí. Y hay un texto que en 1 Timoteo, creo que 6:10, que dice, el raíz de todo lo malo es el amor al dinero. Así es, efectivamente. Entonces, la ironía está en cómo se da a conocer todas las cosas, que ahora él pretende Pues de alguna señalar. manera sacar una moral que no existe, ¿no? Así es. Estamos hablando de una persona que sale del llamado closet, una pues, grande aberración, vamos a decir, como seres humanos, que tratamos de hacer lo correcto, y sale de ese closet, vive con el amante, y la iglesia no iba a soportar, digamos, una situación de esa, así automáticamente sociedad, quedó no. fuera. No. Queda fuera. Entonces, imagínense nada más la clase de gente moral que están tratando de respaldar, de apoyar, vamos a decir, para ir en contra de una institución Que es limpia y santa y pura. donde millones de Por favor. personas dan testimonio realmente de que es todo lo contrario a lo que ellos puedan. Así Sí. es. Satanás queriendo usurpar el lugar de Dios. Quisiera platicar un poquito nuestra historia que está pasando ahora en la iglesia, Sí, cómo en un no. paralelismo con lo que Satanás quiso hacer con Cristo. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pues nuestra historia se repite. Ese mismo hecho que le sucedió a Cristo, comenzando con esto del artículo 24, ¿verdad? Que querían abolir, Sí. atropellando, pues, ¿qué diríamos? El Estado laico, para dar esas, ¿cómo se llama? Derechos Sí. a laicar, derechos de tener el control sobre los medios de comunicación, escuelas públicas y aún en el gobierno, las más altas esferas. Entonces, ¿qué buscaba Satanás con esto? Que nosotros fuéramos aceptando esa forma de trama que ellos tenían, Sí. pero no pudiendo, porque la iglesia mostró músculo y resistencia ante esas cosas. Así es. Pero como no pudo por allí, le busca por otro lado, queriendo poner de rodillas a la iglesia. Nos lleva a la cima, atacando al dirigente, así entonces nos vamos a tener de rodillas. Pero entonces, esto tampoco es posible, porque la iglesia está siempre, ¿verdad?, confiando en que el hombre que dirige este pueblo es un hombre santo de Así Dios. es. Fíjate que hay una historiadora que está hablando exactamente sobre los motivos, las razones por las cuales hay esta persecución, digamos, no solamente en la dirigencia, sino en la iglesia en general. Se está hablando, digamos, de todo lo que vieron en el crecimiento y desarrollo de la iglesia y que no han podido ellos de alguna manera soportar. Ella hace mención del grande desarrollo que tiene a nivel, digamos, espiritual en todos los lugares. Hace mención de las presentaciones, digamos, multitudinarias que ha tenido, digamos, el director, apóstol Nazón Joaquín García. Así es. El éxito, vamos a decir, en lo material, grandes templos, grandes construcciones, ciudades. Así es. Ahora, ciudades, la luz del mundo. Sí, Estamos Pero es hablando que de les una impacta, grandeza que no ¿verdad? pudieron ellos, digamos, soportar, tolerar. Así Se les es. salió de control. Completamente. El grande problema, vamos a decir, de los ángeles en la Santa Cena, en donde se hizo en el territorio de que era exactamente lo que viene siendo ahorita el fiscal, vamos a decir, acusador, señalador, y que no pudo tolerar que más de 100,000 personas en esa Santa Cena en Sí. California se hayan dado concentración para celebrar ese magno evento. Entonces, pues. esta historiadora, sí, adelante. Sí, a lo que iba yo. Satanás lleva a Cristo en la segunda intención de doblegarlo, Así es. dice, a un monte alto y le muestra la ciudad. Y le dice, todo esto te daré si postrado de rodillas me adorares. Eso mismo es la intención de Satanás para con la iglesia del Señor, ¿verdad? Y en ese paralelismo
Dice el hombre, es imposible que no haya más víctimas. Y quiere él ofrecer lo que no es de él. Porque hay entidades, ¿verdad?, que son los que pueden dar residencia a una persona. Así es. Entonces dice él, llamen, no se sientan con temores, llamen, les voy a dar residencia, ofreciendo lo que no es de él, les vamos a dar trabajo y protección. Y pasan de una situación supuestamente moral, de señalamiento moral, que es donde ellos ponen el dedo, porque saben que para poder atacar a una persona de la naturaleza, vamos a decir de Cristo en su momento, no había por dónde, porque había perfección en su palabra, en su Exactamente, doctrina. sí, claro. En la restauración de la iglesia pasa exactamente lo mismo. ¿Por dónde se le puede atacar doctrinalmente a una persona que tiene un éxito rotundo? No hay forma. Pues, se van supuestamente por una moral. El acusamiento que han hecho desde el tiempo del hermano Aarón, el tiempo del hermano Samuel y el tiempo que hoy se está dando. Y como decías ya ratitos, Sí. esto resulta en beneficio de la iglesia. Es un abono. Exactamente. Porque lo que están haciendo es simplemente fortalecer. Hay un dicho que dice y se cumple realmente, ¿no? Lo que no mata, fortalece. Así es. Esto no puede terminar con una institución que está plenamente convencida y que sabe en quién ha creído. Así es. Fíjate, Adelante, Guillermo, permíteme sí, interrumpirte, adelante. Rubén. Sí. La investigadora que tú mencionabas hace un relato bien detallado, Detallado. de la vida del apóstol del Señor. Así es. ¿Verdad? Fechas, unos datos Sí. bien detallados que debería llamar la atención, ¿verdad? Una inquietud de las personas que están oyendo, Así es. ¿verdad? Porque está a la vista. Sí. Está a la vista lo que el siervo de Dios ha hecho, lo que el pueblo de Dios ha hecho por medio del siervo de Dios. Casas de oraciones en muchos lugares. Hace unos meses atrás se consagraba en Phoenix, Arizona, un majestuoso templo, hermoso. Un templazo, ¿eh? Sí, es hermoso. Hermosísimo, de verdad. ¿Cómo es que sí. posible que los periodistas no alcancen a ver eso? Lo mencionamos en la fiesta de Santa Cena en Guadalajara, que iban a ver correr sangre, iban a ver a las gentes huyendo porque esa era la idea que tenían. Sí. A causa del caso esperaban ver y no hallaban. Yo los vi, estaba frente a ellos, andaba con ellos. Así es. Con una cara sorprendida, lo que estaban viendo Sin no poder estaba dentro entender de su aquello, ¿no? imaginación, era todo lo contrario a lo que ellos sabían. Incluso hubo quienes estacionaron 2 o 3 días antes allí en la colonia con sus Alrededor. camionetas para tratar de sacar información negativa. Y cuando fue el día, no hallaban ni qué nada. No lleva ni qué hacer. Se Yo sorprendieron. los vi Nada negativo. sorprendidos porque creían que iba a ser algo todo. Un caos. Esto es lo que hace el Señor en el corazón de los que son honestos, Así son es. sinceros. Aquí quisiera terminar, nos falta muy poco tiempo ya. Hay un estatus espiritual de aquellos que se han apartado de lo que es la institución. Aquellos que han huido tratando de justificar, digamos, su ausencia a través de errores que vieron, a través de faltas que están inventando, a través de situaciones que fabricaron, para tratar de poderse amparar un poco en el aislamiento que viven dejados de la mano de Dios, pero que de alguna manera buscan, como tú mencionabas, quienes vengan a fortalecerlos en su decepción, en su desgracia, y pasaron, lo que tú mencionabas, de ese estatus de moralidad que tanto están peleando, pasaron ahora a un juicio civil en donde van de por medio con el dinero. Entonces empiezan a correr las versiones entre aquellos ex que dicen ellos, vénganse porque va a haber buen dinero, vamos Aquí está a la ganar maleta, la aquí demanda. está el billete. Y cambia, digamos, lo que era una moral a una situación, vamos allí, de intereses económicos. Estimado radio escucha, televidente, esto que te mencionamos es una verdad que podemos nosotros certificar de una o de otra manera. No crean en las noticias falsas, no crean en ese rumor que están tratando de crear aún gobiernos confesionales al pretender afectar a la institución, congelándole, dicen ellos, sus cuentas bancarias. En esta institución hay transparencia y a Así es. diferencia de cualquiera de sus gobiernos, tenemos la certificación de que si hay una institución que obre con transparencia y honestidad, es la Iglesia, la luz del mundo. Lo digo como periodista, he investigado en todas las vertientes, he investigado esta Iglesia. Así que les invitamos a no aceptar, no creer todo lo que las noticias falsas y gentes resentidas por su estatus,
porque la conciencia no les permite realmente soportar La verdad. que haya un éxito en una doctrina que es expuesta con un contenido verdadero. Bueno, estimado radioescucha televidente, para la próxima semana tendremos otro punto que tratar y creo que serán también de sumo interés para todos ustedes. Por hoy, deseamos de todo corazón, aquellos que se han unido, digamos, en San Francisco, en la parte de Nueva York, más allá todavía al fondo, En Canérica. hay una nueva radio que se está, digamos, ya sumando a lo que es el programa de Claro y Oscuro. Para esta parte que corresponde, digamos, a Chicago, también estamos llegando hasta ese lugar. Espero que esta programación haya sido de su agrado. Nos vemos, pásenla en bonito, en compañía de sus familias. Gracias. Dios les bendiga. Dios los bendiga.